El cuerpo maltratado de Relámpago temblaba de dolor mientras su dueño lo subastaba, ocultando despiadadamente su lesión mortal para obtener la última ganancia. Un grito desgarrador desde el público desenmascaró la traición y paralizó el remate, desatando una batalla por la vida del caballo campeón que nadie esperaba presenciar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El relincho de Relámpago resonaba como un trueno en las caballerizas más prestigiosas de toda la región. No era un caballo cualquiera. Su pelaje negro brillaba bajo el sol como obsidiana pulida, sus músculos se tensaban con cada movimiento como cuerdas de acero bajo seda, y sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban una inteligencia y nobleza poco comunes. Pero lo que verdaderamente distinguía a Relámpago era su velocidad sobrenatural, esa capacidad de volar sobre la tierra que le había ganado su nombre y su leyenda. Don Alejandro Montero, su dueño, un hombre de negocios con una fortuna tan grande como su ego, había construido un imperio alrededor de Relámpago. Las vitrinas de su mansión rebosaban de trofeos dorados, reconocimientos y fotografías donde él posaba junto al magnífico animal. Para el mundo exterior, don Alejandro era un apasionado de la equitación, un amante de los caballos que había encontrado en Relámpago no solo un campeón, sino un compañero. La realidad, sin embargo, se escondía tras las puertas de las caballerizas cuando las cámaras desaparecían. Para don Alejandro, Relámpago nunca fue más que una inversión, una máquina de ganar dinero y prestigio. El animal que le había proporcionado fama y fortuna era tratado con frialdad calculadora. Los entrenamientos eran brutales, extenuantes, diseñados para extraer hasta la última gota de rendimiento del caballo, sin importar el costo físico o emocional. Manuel, el cuidador principal de Relámpago, un joven de apenas 25 años con manos callosas y corazón gentil, observaba todo con impotencia. Había intentado en numerosas ocasiones suavizar los métodos de entrenamiento, sugerir descansos o simplemente mostrar algo de compasión hacia el animal. Don Alejandro, Relámpago necesita descansar. Lleva 3 semanas de entrenamiento intensivo sin un solo día de recuperación, había dicho Manuel una tarde mientras limpiaba el sudor del exhausto animal. «¿Ahora eres veterinario, Manuel?», respondió don Alejandro con desdén. «Yo no he gastado millones en este caballo para que esté paseando y comiendo pasto. La competencia internacional es en 2 semanas y necesito que esté en su mejor forma. Pero, señor, está desarrollando una cojera en la pata delantera. Si sigue así, podría lesionarse gravemente». Don Alejandro se acercó a Manuel, su rostro endurecido por la ira contenida. «Limítate a hacer tu trabajo. Si no puedes, hay cientos que estarían felices de ocupar tu lugar». Y así habían transcurrido los años. Relámpago acumulaba victorias y don Alejandro fortuna, mientras el noble animal soportaba en silencio un régimen que lentamente consumía su espíritu y su cuerpo. Manuel era el único que le proporcionaba momentos de genuino cariño, convirtiéndose en su único vínculo con la gentileza humana. Aquella mañana de julio, el aire se sentía pesado, cargado de una tensión que Manuel no podía explicar. Relámpago estaba inquieto en su establo, moviendo la cabeza de un lado a otro, sus ojos más alertas que de costumbre. Manuel se acercó y le acarició el cuello con suavidad. «¿Qué pasa, amigo? ¿Sientes algo que yo no?», murmuró mientras el caballo resoplaba nerviosamente. La respuesta llegó horas después, cuando don Alejandro apareció acompañado de 2 hombres en trajes caros y expresiones clínicas. Recorrieron las instalaciones, tomaron notas y observaron a Relámpago con ojos calculadores. No lo miraban como a un ser vivo,
sino como a una mercancía que debía ser evaluada. «Es un espécimen impresionante, sin duda», dijo uno de ellos, ajustándose las gafas. «Pero dices que tiene 8 años ya. ¿Cuánto tiempo más crees que pueda competir al máximo nivel?» Don Alejandro hizo un gesto despreocupado con la mano. «1 año, tal vez 2 con suerte, pero ese no es el punto. El punto es su valor como semental. Su línea genética es excepcional». El hombre asintió, haciendo anotaciones en su tableta. «La subasta internacional de la estancia es en 3 días. Si estás decidido, podemos incluirlo. Habrá compradores de todo el mundo, principalmente criaderos interesados en sementales de élite». «Perfecto», respondió don Alejandro. «Preparen todo. Quiero que esté listo para ser presentado en su mejor forma». Manuel, que escuchaba la conversación mientras fingía limpiar un establo cercano, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Relámpago, el caballo que había cuidado durante 5 años, con quien había forjado un vínculo inquebrantable, iba a ser vendido como si fuera un objeto obsoleto. Esa noche, Manuel no pudo dormir. Daba vueltas en su modesta cama, en la pequeña habitación que ocupaba en las dependencias del personal. Pensaba en Relámpago, en cómo había sido explotado sin misericordia, y ahora, cuando empezaba a mostrar signos de desgaste, sería descartado. Pero lo que más le atormentaba era el destino incierto del animal. ¿Quién lo compraría? ¿Seguiría siendo maltratado? ¿O acabaría sus días en condiciones aún peores? Al amanecer, Manuel tomó una decisión. No podía permitir que Relámpago fuera tratado como una simple mercancía. Debía hacer algo, aunque eso significara arriesgar su trabajo y su futuro. Los días pasaron con una rapidez angustiante. El gran día de la subasta llegó, y las instalaciones de la estancia, el centro ecuestre más prestigioso del país, se llenaron de personas adineradas de todo el mundo. Criadores, empresarios, jeques árabes, oligarcas rusos y celebridades desfilaban entre los establos, evaluando a los magníficos ejemplares que serían subastados. Relámpago fue transportado en un remolque especial. Durante todo el trayecto, Manuel lo acompañó, susurrándole palabras de consuelo, prometiéndole que de alguna manera encontraría la forma de protegerlo. El caballo, como si entendiera la gravedad de la situación, se mantuvo inusualmente tranquilo, sus ojos fijos en Manuel con una confianza que rompía el corazón del joven. La estancia era un complejo impresionante, enormes establos de madera lustrada, pistas de exhibición con suelo perfectamente acondicionado y un recinto central donde se llevaría a cabo la subasta. Cientos de asientos dispuestos en semicírculo frente a un escenario donde los caballos serían presentados uno a uno. Pantallas gigantes mostraban detalles de cada animal, su genealogía, sus logros, sus características genéticas. Todo reducido a números y datos, sin mención alguna de su personalidad, sus miedos o sus preferencias. Manuel acomodó a Relámpago en el establo asignado y pasó horas preparándolo. Cepilló su pelaje hasta que brilló como azabache líquido, trenzó su crin con una meticulosidad nacida del afecto y le habló constantemente, como si quisiera grabar su voz en la memoria del animal. «No sé qué va a pasar hoy, amigo», le dijo, mientras sus manos trabajaban con delicadeza. «Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, nunca te olvidaré. Y de alguna manera, te prometo que no dejaré que acabes en malas manos». Cuando terminó, Relámpago lucía espectacular. Incluso los otros cuidadores se detenían a admirarlo. Era, sin duda, el ejemplar más impresionante de toda la subasta, un hecho que llenaba a don Alejandro de un orgullo mercenario mientras recorría el lugar, saludando a potenciales compradores y alardeando sobre los logros de su caballo. A las 4 de la tarde, la subasta comenzó. Uno a uno,
Magníficos ejemplares desfilaron por el escenario, alcanzando precios astronómicos. La tensión crecía a medida que se acercaba el turno de Relámpago. Manuel, escondido entre bastidores, sentía que su corazón iba a estallar. Había trazado un plan desesperado, uno que probablemente le costaría su carrera y tal vez incluso enfrentar cargos legales, pero no veía otra salida. Finalmente, el nombre de Relámpago fue anunciado. Un murmullo de excitación recorrió la sala. Incluso aquellos que no estaban interesados en pujar querían ver al legendario campeón. Manuel condujo al caballo hacia el escenario, sus piernas temblando bajo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Bajo los reflectores, Relámpago se transformó. A pesar del cansancio acumulado, a pesar de la incipiente cojera que don Alejandro había ordenado disimular con antiinflamatorios, el caballo parecía consciente de que todos los ojos estaban sobre él. Alzó la cabeza, tensó los músculos y caminó con la elegancia y el porte que lo habían convertido en leyenda. «Damas y caballeros», comenzó el subastador, un hombre de voz potente y traje impecable. «Tenemos el honor de presentarles a Relámpago, sin duda la joya de esta subasta. Ganador de 28 competencias internacionales, incluidas 3 copas continentales consecutivas. Su velocidad récord no ha sido igualada en los últimos 5 años. Su línea genética es impecable, descendiente directo de Viento Negro por parte paterna y de Estrella del Alba por la materna, 2 leyendas de la equitación mundial». Las palabras del subastador resonaban en el recinto, mientras en las pantallas se desplegaban imágenes de Relámpago en sus momentos de gloria. Don Alejandro, sentado en primera fila, sonreía con la satisfacción de quien sabe que está a punto de cerrar un negocio extraordinario. A su lado, su asistente personal le susurraba estimaciones de cuánto podría alcanzar el caballo en la subasta. Manuel permanecía junto a Relámpago en el escenario, sujetando las riendas con manos temblorosas. Nadie parecía notar el sudor frío que recorría su frente, ni la manera en que sus ojos se movían nerviosos entre la multitud. Buscaba a algo o a alguien. «La subasta comenzará con 100.000 euros», anunció el subastador. «¿Quién ofrece 110.000? Inmediatamente varias paletas se alzaron. La cifra ascendió rápidamente. 150.000, 200.000, 250.000. Los compradores más serios comenzaban a destacarse, mientras los curiosos y los que solo querían presumir se retiraban gradualmente. Entre la multitud, Manuel distinguió finalmente a quien buscaba. Una mujer de unos 40 años, cabello recogido en una trenza simple, ropa elegante pero discreta. Era Luisa Campos, directora de la Reserva Natural Sierra Dorada, un santuario para caballos rescatados. Manuel había contactado con ella desesperadamente la noche anterior, explicándole la situación de Relámpago. Ella había prometido asistir, aunque no tenía los recursos para competir en una subasta de este nivel. 320.000 euros a mi derecha, continuó el subastador. ¿Alguien ofrece 330.000? Manuel notó que Relámpago empezaba a inquietarse. Los efectos de los antiinflamatorios que le habían administrado para ocultar su lesión comenzaban a disminuir, y el dolor en su pata delantera regresaba. El caballo movió la cabeza nerviosamente y apoyó su peso sobre la pata sana, un gesto que para un ojo no entrenado pasaría desapercibido, pero que cualquier experto reconocería como señal de un problema. 400.000 euros del caballero del fondo. ¿Alguien ofrece 410.000? La puja continuaba y Manuel sentía que se quedaba sin tiempo. Si no actuaba pronto, Relámpago sería vendido y él habría fracasado en su promesa de protegerlo. Con el corazón golpeando contra su pecho, tomó una decisión desesperada. «Este caballo está lesionado», gritó,
con voz clara y potente que resonó en todo el recinto. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Cientos de rostros se volvieron hacia él, incluyendo el de don Alejandro, cuya expresión se transformó de la satisfacción al horror en cuestión de segundos. Este caballo tiene una lesión severa en el tendón de la pata delantera izquierda, continuó Manuel, mientras sentía que sus piernas amenazaban con fallarle. Ha sido medicado para ocultarla durante esta subasta, pero necesita atención médica inmediata y probablemente nunca vuelva a competir. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Los compradores intercambiaban miradas confusas. Algunos comenzaban a levantarse de sus asientos. Don Alejandro se puso de pie, su rostro deformado por la furia. «Saquen a ese hombre de ahí inmediatamente», gritó mientras avanzaba hacia el escenario. «Está mintiendo. Lo despedí ayer y esto es su venganza». Dos guardias de seguridad se acercaron rápidamente y sujetaron a Manuel por los brazos. El joven no opuso resistencia, pero siguió hablando mientras lo arrastraban fuera del escenario. «Pídanle que camine, observen cómo cojea. No dejen que sacrifiquen a este animal por dinero». El caos se apoderó del recinto. El subastador intentaba restablecer el orden. Don Alejandro vociferaba explicaciones, y los compradores potenciales exigían verificar la condición del caballo. En medio de la confusión, Relámpago, asustado por los gritos y el movimiento, relinchó y se encabritó. Al apoyar su peso sobre la pata lesionada, un dolor agudo lo atravesó y el animal cayó sobre sus rodillas con un relincho de dolor que heló la sangre de todos los presentes. La evidencia era irrefutable. El magnífico campeón estaba efectivamente lesionado, y la subasta había sido un intento de deshacerse de él, ocultando su condición. Don Alejandro, viendo su plan descubierto y su reputación en ruido, intentó cambiar de estrategia. Se acercó a Relámpago, fingiendo preocupación. «No tenía idea de la gravedad de su lesión», declaró mirando a los compradores. «Mi veterinario me aseguró que era algo menor, recuperable. Claramente, fui mal informado». Nadie parecía creerle. Los murmullos de desaprobación aumentaban, y algunos compradores abandonaban la sala disgustados por el engaño. «La subasta queda suspendida temporalmente», anunció el subastador, tratando de manejar la situación. «Por favor, permanezcan en sus asientos mientras aclaramos este incidente». Dos veterinarios que estaban presentes en el evento se acercaron a Relámpago, que seguía en el suelo, claramente sufriendo. Tras un examen rápido, confirmaron lo que Manuel había denunciado. El caballo tenía una lesión grave en el tendón que había sido enmascarada con medicamentos. Entretanto, Manuel había sido llevado a una sala lateral, donde dos guardias lo custodiaban mientras esperaban instrucciones. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Sabía que acababa de arruinar su carrera y que probablemente enfrentaría consecuencias legales, pero al menos había evitado que Relámpago fuera vendido bajo falsas pretensiones. Minutos después, la puerta se abrió y entró don Alejandro, seguido por el director de la estancia, un hombre severo llamado Ernesto Vidal. «Has arruinado una subasta valorada en millones», escupió don Alejandro, acercándose peligrosamente a Manuel. «Te voy a hundir, muchacho. No trabajarás con caballos ni en el rincón más olvidado del país». «¿Qué esperaba que hiciera?», respondió Manuel, sosteniéndole la mirada. «Quedarme callado mientras vendía a un animal lesionado, condenándolo a más sufrimiento o a la muerte». «Los caballos son inversiones, Manuel», replicó don Alejandro con frialdad. «Cuando dejan de ser rentables, hay que cambiarlos. Así funciona este negocio». «No para mí», contestó Manuel. «Para mí son seres vivos que merecen respeto y cuidado». La discusión fue interrumpida cuando la puerta se abrió nuevamente. Luisa Campos entró.
acompañada por un hombre mayor de aspecto distinguido que Manuel no reconoció. «Señor Vidal», dijo Luisa, dirigiéndose al director, «el señor Reyes aquí presente desea hablar con ustedes sobre una propuesta concerniente a Relámpago». Ernesto Vidal miró al hombre con sorpresa. Ricardo Reyes, el Ricardo Reyes, propietario de las Reservas Naturales del Sur. El hombre asintió con una leve sonrisa. Era un empresario conocido por su fortuna y por su dedicación a causas ambientales y de bienestar animal. «Así es», confirmó, «y estoy aquí porque acabo de presenciar algo extraordinario. Un joven que arriesgó todo para proteger a un animal. Eso me ha impresionado más que cualquier pedigrí o récord de velocidad». Don Alejandro, reconociendo a una persona cuya influencia superaba ampliamente la suya, cambió inmediatamente su actitud. «Señor Reyes, qué honor tenerlo aquí. Estoy seguro de que podemos discutir este malentendido civilizadamente». «No hay malentendido, señor Montero», respondió Ricardo Reyes con tono sereno pero firme. «Lo que ha ocurrido aquí es un claro caso de maltrato animal y fraude. Y tengo una propuesta que creo que todos deberían escuchar». El silencio se apoderó de la habitación. Manuel miraba a Ricardo Reyes con asombro y esperanza renovada. ¿Podría este inesperado giro de los acontecimientos cambiar el destino de Relámpago? Ricardo Reyes era conocido no solo por su fortuna, sino por una ética intachable en todos sus negocios. Hijo de una familia humilde, había construido su imperio desde cero, manteniendo siempre un profundo respeto por la naturaleza y los animales. Sus reservas naturales eran modelo de conservación a nivel internacional, y su fundación para el bienestar animal había rescatado a cientos de especies en peligro. «Mi propuesta es simple», continuó Reyes, dirigiéndose tanto a don Alejandro como a Ernesto Vidal. «Compraré a Relámpago por un precio justo, considerando su condición actual. No lo quiero para competir, obviamente, sino para que se recupere en mi reserva ecuestre, donde recibirá los mejores cuidados veterinarios y podrá vivir el resto de sus días con dignidad». Don Alejandro frunció el ceño, calculando mentalmente. Un caballo lesionado valía una fracción de lo que Relámpago hubiera alcanzado en la subasta. «Con todo respeto, señor Reyes, Relámpago es un campeón de valor incalculable. Incluso con esta complicación temporal, su valor como semental es extraordinario». Ricardo Reyes mantuvo su expresión serena, pero sus ojos se endurecieron. «Señor Montero, seamos claros. Lo que ha ocurrido hoy constituye un fraude. Intentó vender un animal gravemente lesionado ocultando su condición. Eso no solo es éticamente reprobable, sino legalmente perseguible». Ernesto Vidal, consciente de las implicaciones que este escándalo podría tener para la reputación de la estancia, intervino con tono conciliador. «Creo que la oferta del señor Reyes es razonable, don Alejandro. Después de lo ocurrido, sería difícil encontrar otro comprador, y las consecuencias legales de un caso de fraude en una subasta de este nivel podrían ser significativas». Manuel observaba la conversación en silencio, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. No confiaba en don Alejandro. Conocía demasiado bien su capacidad para manipular situaciones a su favor. Pero la presencia de Ricardo Reyes cambiaba completamente el panorama. Don Alejandro, acorralado pero astuto, intentó negociar. «Está bien, consideraré su oferta, señor Reyes. Pero debe entender que Relámpago no es solo un caballo común. Su valor genético». «Su valor genético no me interesa», interrumpió Reyes con firmeza. «No planeo utilizarlo como semental ni explotar su genética de ninguna manera. Mi único propósito es asegurar que este noble animal reciba el respeto y cuidado que merece después de años de servicio». Luisa Campos, que había permanecido en silencio hasta entonces,
dio un paso adelante. «Si me permiten», dijo con voz suave pero determinada, «quisiera añadir que nuestra reserva Sierra Dorada trabaja en colaboración con las reservas del señor Reyes. Puedo garantizar personalmente que Relámpago recibirá una atención excepcional y un hogar permanente, donde nunca más será explotado». Don Alejandro miró a todos los presentes, sintiendo que perdía el control de la situación. Finalmente, sus ojos se posaron en Manuel y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. «Muy conmovedor, de verdad. Pero hay otro asunto que debemos resolver. Este joven», dijo, señalando a Manuel, «ha cometido difamación pública contra mí y mi negocio. Ha saboteado una subasta oficial y ha provocado pérdidas millonarias. Exijo que se tomen medidas legales contra él». Ricardo Reyes alzó una ceja, impresionado por la audacia de don Alejandro. «Interesante postura, señor Montero. Permítame ofrecerle una contraoferta». Sacó su teléfono y mostró algo en la pantalla. «Acabo de recibir confirmación de mi equipo legal. Tienen preparada una demanda por fraude, maltrato animal y publicidad engañosa contra usted. Las pruebas son abundantes, incluyendo los resultados del examen veterinario que se acaba de realizar a Relámpago, más los testimonios de varios testigos sobre sus métodos de entrenamiento». La expresión de don Alejandro se descompuso visiblemente. «Sin embargo», continuó Reyes, «estoy dispuesto a no presentar esta demanda si acepta mi oferta por Relámpago y retira cualquier acción legal contra el señor Manuel Herrera», completó Manuel, con voz apenas audible. «Contra el señor Herrera», concluyó Reyes, «a quien, por cierto, me gustaría contratar para que siga cuidando de Relámpago durante su recuperación y adaptación». La habitación quedó en silencio absoluto. Don Alejandro alternaba su mirada entre Ricardo Reyes y Manuel, calculando sus opciones, que se reducían rápidamente. Finalmente, con un suspiro de derrota apenas disimulada, extendió su mano hacia Reyes. «Tiene un trato, señor Reyes, pero quiero que conste que lo hago por el bienestar del animal, no por sus amenazas». Ricardo Reyes no tomó la mano ofrecida. «Preferiría que lo hiciéramos formal, con un contrato escrito. Mi abogado puede tenerlo listo en una hora. También incluiremos una cláusula que prohíba explícitamente cualquier acción legal contra el señor Herrera». Don Alejandro retiró la mano, su rostro enrojecido por la humillación. «Como desee». Mientras los detalles del acuerdo se finalizaban, Manuel fue autorizado a regresar junto a Relámpago. Encontró al caballo en un área apartada de los establos, tumbado sobre un lecho de paja fresca. Un veterinario acababa de terminar de aplicarle un tratamiento para el dolor y el animal parecía más calmado, aunque sus ojos reflejaban confusión y sufrimiento. Manuel se arrodilló junto a él, acariciando suavemente su cuello. «Todo va a estar bien, amigo», susurró. «Se acabaron los días de sufrimiento. Vamos a ir a un lugar donde podrás recuperarte, donde serás tratado con respeto». Relámpago pareció reconocer su voz y su tacto, y apoyó ligeramente su cabeza contra el pecho de Manuel, en un gesto de confianza que hizo que los ojos del joven se llenaran de lágrimas. «Nunca más tendrás que correr hasta el agotamiento, ni soportar entrenamientos brutales. Te lo prometo». La puerta del establo se abrió, y Luisa entró acompañada por Ricardo Reyes. Ambos observaron en silencio la escena. El joven cuidador consolando al magnífico animal caído, una imagen que contrastaba dramáticamente con el ambiente de lujo y frivolidad de la subasta. «Es evidente que hay un vínculo especial entre ustedes», comentó Reyes, acercándose con cautela para no alterar a Relámpago. Manuel asintió, sin apartar la mano del cuello del caballo. «He cuidado de él durante 5 años. He visto cómo lo explotaban, cómo ignoraban su dolor. Muchas veces quise hacer algo, pero tenía miedo.
Miedo de perder mi trabajo, de no poder estar cerca para al menos darle algo de consuelo. Hiciste lo correcto hoy, dijo Luisa con suavidad. Relámpago tiene una oportunidad gracias a ti. El veterinario que había estado atendiendo a Relámpago regresó con un informe detallado de su condición. Su expresión era grave mientras le entregaba los documentos a Ricardo Reyes. La lesión es severa, señor. El tendón está gravemente dañado y hay indicios de que ha estado compitiendo con este problema durante meses, probablemente con la ayuda de antiinflamatorios y analgésicos potentes. El daño se ha extendido al hueso. Francamente, es un milagro que no se haya desplomado durante una competencia. Ricardo Reyes revisó los documentos y asintió gravemente. ¿Pronóstico? Con cirugía especializada, terapia intensiva y un largo periodo de rehabilitación, podría recuperarse lo suficiente para llevar una vida normal, sin dolor. Pero jamás volverá a competir o soportar un jinete. Incluso para la reproducción tendríamos que ser extremadamente cuidadosos. Eso no será necesario, respondió Reyes. Como dije, no tengo intención de utilizarlo como semental. Solo quiero que viva sin dolor y con dignidad. El veterinario asintió, visiblemente aliviado por la respuesta. En ese caso, recomendaría trasladarlo lo antes posible a un centro donde pueda recibir la cirugía y comenzar la rehabilitación. Cuanto antes intervengan, mejores serán sus posibilidades. Haremos los arreglos de inmediato, confirmó Reyes. Luego, dirigiéndose a Manuel, añadió: quisiera que nos acompañaras. Es evidente que Relámpago confía en ti, y esa confianza será crucial durante su recuperación. Manuel, abrumado por el giro que habían tomado los acontecimientos, apenas pudo asentir. Hace unas horas estaba contemplando la posibilidad de perder su trabajo y enfrentar cargos legales. Ahora tenía la oportunidad de seguir cuidando de Relámpago en condiciones que jamás habría imaginado. Gracias, señor Reyes. No sé cómo agradecerle. Agradéceme cuidando de este valiente animal, respondió Reyes con una sonrisa cálida. Y por favor, llámame Ricardo. El traslado de Relámpago a la Reserva Ecuestre Sierra Azul, la propiedad más grande de Ricardo Reyes, fue un proceso delicado. El veterinario insistió en que el caballo no debía soportar más estrés del necesario, por lo que prepararon un remolque especial con todas las comodidades posibles para el largo viaje. Colocaron una cama profunda de paja fresca, un sistema de suspensión avanzado para minimizar los impactos del camino y mantuvieron una temperatura constante y agradable en el interior. Manuel no se separó de Relámpago durante todo el trayecto. Sentado junto al caballo, le hablaba continuamente, le ofrecía agua fresca a intervalos regulares y vigilaba cualquier signo de incomodidad o dolor. Para su sorpresa, Relámpago parecía entender que aquel viaje lo llevaba hacia algo mejor. Sus ojos, que durante años habían reflejado una resignación estoica ante el sufrimiento, ahora mostraban un brillo diferente, como si percibiera que su vida estaba cambiando. ¿Sabes a dónde vamos?, murmuró Manuel, acariciando el cuello del caballo. A un lugar donde nunca más tendrás que correr hasta desfallecer, donde nunca más sentirás el látigo, un lugar donde finalmente podrás ser simplemente un caballo. Relámpago movió las orejas, atento a cada palabra, y apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Manuel, en un gesto que parecía de gratitud y confianza. El viaje duró casi 8 horas. Cuando finalmente las puertas del remolque se abrieron, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Ante ellos se extendía un panorama que parecía sacado de un sueño. Kilómetros de praderas verdes protegidas por suaves colinas, establos espaciosos construidos con materiales naturales que se integraban armoniosamente en el paisaje, y a lo lejos,
un lago de aguas cristalinas, reflejando los últimos rayos del sol. «Bienvenidos a Sierra Azul», dijo Ricardo, descendiendo de su vehículo con una sonrisa cálida. «Manuel, ayúdame a bajar a nuestro amigo con cuidado. El equipo veterinario nos espera en el centro de rehabilitación». Con extrema delicadeza, utilizando una rampa especialmente diseñada y un arnés de soporte, consiguieron que Relámpago bajara del remolque. El caballo cojeaba visiblemente, pero parecía más sereno ahora que podía respirar el aire puro de la reserva. Sus ojos recorrían el nuevo entorno con una mezcla de curiosidad y cautela. Elena Fuentes, la veterinaria jefe de la reserva, una mujer de unos 50 años con expresión seria pero amable, se acercó para hacer una evaluación preliminar. «Lo llevaremos directamente al centro», dictaminó tras examinar brevemente la pata lesionada. «Necesito hacer un estudio completo antes de decidir el tratamiento. Pero debo advertirles que lo que veo no es alentador». El Centro de Rehabilitación Ecuestre era una instalación impresionante, equipada con tecnología médica de vanguardia, escáneres avanzados, equipos de hidroterapia, piscinas para ejercicios de bajo impacto e incluso un laboratorio especializado en tratamientos con células madre. Nada se comparaba con las instalaciones donde Relámpago había sido tratado anteriormente. Manuel observaba todo con asombro, mientras ayudaba a guiar a Relámpago hacia la sala de diagnóstico. Nunca había imaginado que existiera un lugar así, dedicado exclusivamente al bienestar de los caballos. ¿Todos los animales aquí reciben este nivel de atención?, preguntó a Ricardo, mientras los veterinarios preparaban a Relámpago para los exámenes. «Todos», confirmó Ricardo con seriedad. «Cada vida tiene valor, Manuel. Estos animales han dado todo por complacer a los humanos. Han corrido hasta el agotamiento, han soportado dolor, han sido separados de sus manadas naturales. Lo mínimo que podemos hacer es asegurarles una vejez digna y libre de sufrimiento». Las palabras de Ricardo resonaron profundamente en Manuel. Durante años había trabajado en un ambiente donde los caballos eran tratados como máquinas, como inversiones desechables cuando dejaban de ser rentables. Aquí, en cambio, se respiraba un respeto genuino por estos nobles animales. Los exámenes duraron varias horas. Realizaron radiografías, resonancias magnéticas y análisis de sangre completos. Manuel se mantuvo junto a Relámpago en todo momento, susurrándole palabras de aliento cuando el caballo parecía inquietarse por los procedimientos desconocidos. Finalmente, el equipo médico se reunió para discutir los resultados. La expresión grave en sus rostros no auguraba noticias alentadoras. «El daño es extenso», explicó Elena, mostrando las imágenes en una pantalla. «El tendón está severamente desgarrado, hay inflamación crónica en los tejidos circundantes y el hueso muestra signos de degeneración debido al estrés prolongado. Para ser honesta, en cualquier establecimiento convencional, la recomendación sería la eutanasia». Manuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Después de todo lo que habían pasado, después de haber salvado a Relámpago de las manos de don Alejandro, no podía aceptar que este fuera el final. «Pero este no es un establecimiento convencional», continuó Elena, con una leve sonrisa que aligeró la tensión. «Aquí tenemos acceso a tratamientos experimentales que han mostrado resultados prometedores en casos similares. Propongo una combinación de cirugía para reparar el tendón, terapia con células madre para regenerar el tejido dañado, y un programa intensivo de rehabilitación que incluirá hidroterapia y ejercicios específicos». Ricardo asintió, sin mostrar duda alguna a pesar del coste que implicaría semejante tratamiento. «¿Pronóstico?», preguntó simplemente. «Incierto», admitió Elena. «Pero si hay alguna posibilidad de que Relámpago pueda vivir sin dolor, creo que debemos intentarlo. Le advierto que será un proceso largo,
posiblemente un año completo antes de ver resultados significativos, y aún así, nunca recuperará su movilidad completa. El tiempo no es problema, respondió Ricardo. Y como dije antes, no pretendo que vuelva a competir. Solo quiero que pueda disfrutar de una vida tranquila aquí. Elena sonrió, evidentemente satisfecha con la respuesta. En ese caso, programaremos la cirugía para mañana a primera hora. Manuel, tu presencia será invaluable. Los caballos son extremadamente sensibles al estrés, y tener cerca a alguien en quien confían puede marcar la diferencia en su recuperación. Manuel asintió, conmovido por la importancia que le daban a su papel. Estaré con él todo el tiempo que sea necesario. Esa noche, Manuel se quedó en el establo junto a Relámpago. Le habían asignado una habitación confortable en la residencia del personal, pero prefirió no dejar solo al caballo en su primera noche en aquel lugar extraño. Mientras observaba a Relámpago descansar, Manuel reflexionaba sobre el increíble giro que había dado su vida en apenas 24 horas. Había pasado de ser un simple cuidador, temeroso de perder su trabajo si cuestionaba los métodos abusivos de su jefe, a formar parte de un equipo dedicado al bienestar animal en una de las reservas más prestigiosas del país. ¿Sabes una cosa, Relámpago?, susurró, mientras el caballo lo miraba con ojos somnolientos. Creo que nos salvamos mutuamente. Tú me diste el valor para hacer lo correcto, y yo, bueno, espero haberte dado una oportunidad para una vida mejor. Relámpago resopló suavemente y cerró los ojos, como si comprendiera y estuviera de acuerdo. Por primera vez en años, ambos dormirían sin miedo al mañana. La mañana de la cirugía amaneció clara y tranquila. El equipo médico comenzó los preparativos al alba, revisando meticulosamente cada detalle del procedimiento. La operación de Relámpago no era rutinaria. Requería una precisión excepcional y técnicas innovadoras que pocos veterinarios en el mundo dominaban. Manuel ayudó a preparar a Relámpago, cepillándolo con cuidado y hablándole con voz suave y tranquilizadora. El caballo, como si intuyera la importancia de lo que estaba por suceder, se mantenía extrañamente sereno, sus ojos fijos en Manuel con una confianza absoluta que conmovía a todos los presentes. «Todo va a salir bien», le susurraba Manuel, aunque en su interior luchaba contra el miedo. Sabía que la cirugía era arriesgada, que Relámpago ya no era joven y que su cuerpo había soportado años de abuso, pero se esforzaba por proyectar calma y seguridad para no transmitirle su ansiedad. Elena Fuentes, junto con 2 cirujanos especialistas que Ricardo había hecho venir desde Suiza, dirigiría la intervención. Antes de comenzar, se acercó a Manuel. «Vamos a hacer todo lo humanamente posible», le aseguró, apoyando una mano en su hombro. «Pero debes estar preparado para todas las posibilidades». Manuel asintió, incapaz de articular palabras. El nudo en su garganta era demasiado grande. «Puedes quedarte hasta que se duerma y luego tendrás que esperar fuera. Te mantendré informado de cada avance». Cuando llegó el momento de administrar la anestesia, Manuel se mantuvo junto a Relámpago, acariciando su cuello y hablándole al oído. Poco a poco, los ojos del caballo comenzaron a cerrarse. Su respiración se hizo más profunda y regular. Manuel depositó un último gesto de afecto en su frente antes de retirarse, sintiendo como si dejara una parte de sí mismo en aquella sala de operaciones. Las horas siguientes fueron una tortura. Manuel caminaba de un lado a otro en la sala de espera, incapaz de sentarse, comer o concentrarse en nada. Ricardo, que había cancelado todas sus reuniones para estar presente, intentaba distraerlo con conversaciones sobre la reserva, pero la mente de Manuel estaba fija en lo que ocurría tras las puertas del quirófano. Cerca del mediodía, Elena salió para darles un informe preliminar. Su expresión era cautelosamente optimista.
Hemos reparado el tendón principal, explicó. La técnica innovadora ha funcionado mejor de lo esperado. Ahora estamos aplicando el tratamiento con células madre directamente en el tejido afectado. Todavía nos queda trabajo, pero hasta ahora, Relámpago está respondiendo bien. Manuel sintió que podía respirar por primera vez en horas. Ricardo sonrió, apretando el hombro del joven en un gesto de apoyo. Te lo dije, muchacho, Relámpago es un luchador. La cirugía se prolongó durante 3 horas más. Cuando finalmente concluyó, Elena apareció con el rostro cansado pero satisfecho. Lo hemos conseguido, anunció. La cirugía ha sido un éxito técnico. Ahora comienza la verdadera batalla, la recuperación. Manuel no pudo contener las lágrimas de alivio. Por un momento, olvidó dónde estaba y a quién tenía delante, y abrazó impulsivamente a Elena, quien, sorprendida al principio, correspondió al gesto con una sonrisa comprensiva. Gracias, murmuró Manuel. Gracias por darle una oportunidad. Relámpago fue trasladado a una habitación especial para su recuperación. Estaba equipada con un sistema de soporte que ayudaba a distribuir su peso, evitando que pusiera presión sobre la pata operada. Monitores controlaban sus signos vitales, y un equipo de enfermería se turnaba para vigilarlo constantemente. Manuel se instaló en un pequeño catre junto a la habitación de Relámpago. No estaba dispuesto a alejarse más de lo necesario durante aquellas críticas primeras horas. Ricardo, impresionado por su dedicación, dio instrucciones para que se le proporcionara todo lo que necesitara. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La recuperación de Relámpago era un proceso lento, con avances y retrocesos que ponían a prueba la paciencia y la esperanza de todos. Manuel se convirtió en una presencia constante, aprendiendo de los veterinarios, participando activamente en las terapias y, sobre todo, proporcionando ese apoyo emocional que ningún medicamento podía reemplazar. Gradualmente, Relámpago comenzó a mostrar signos de mejoría. La inflamación disminuyó. Los análisis indicaban que el tratamiento con células madre estaba regenerando el tejido dañado y el caballo empezaba a mostrar interés en su entorno, un cambio notable respecto a la apatía inicial. 3 meses después de la cirugía, llegó un momento crucial. Relámpago daría sus primeros pasos sin el sistema de soporte. El equipo médico al completo estaba presente, junto con Ricardo y, por supuesto, Manuel, quien sería el encargado de guiar al caballo en este importante intento. Con infinito cuidado, retiraron el sistema que había sostenido a Relámpago durante su convalecencia. El caballo parecía nervioso, consciente de que algo importante estaba ocurriendo. Manuel se acercó, tomó suavemente las riendas y comenzó a hablarle con voz tranquila. «Vamos, amigo, estoy aquí contigo, solo unos pasos, a tu ritmo». Relámpago dudó, como evaluando si su cuerpo respondería. Luego, con extrema cautela, dio un paso, luego otro. Su pata operada tocaba el suelo con evidente aprensión, pero soportaba parte del peso. No había una cojera pronunciada, como todos habían temido. Una exclamación colectiva de júbilo recorrió la sala. Elena sonreía abiertamente, y Ricardo, siempre contenido, aplaudía con genuino entusiasmo. Manuel, sin embargo, solo tenía ojos para Relámpago, cuyos ojos parecían brillar con un orgullo recién descubierto. «Lo estás haciendo increíble», le dijo, mientras lo guiaba en un pequeño círculo. «Eres el caballo más valiente que he conocido». A partir de ese día, la recuperación se aceleró. Relámpago comenzó un programa de rehabilitación más intensivo, caminatas cortas que aumentaban gradualmente en duración, ejercicios en la piscina para fortalecer sus músculos sin estresar las articulaciones, y terapias complementarias como acupuntura y magnetoterapia. Manuel se sumergió en el estudio de estas técnicas,
ávido por aprender todo lo que pudiera para ayudar a Relámpago. Elena, impresionada por su dedicación e inteligencia natural, comenzó a tratarlo más como un colega que como un simple cuidador. 6 meses después de la cirugía, Relámpago dio su primer paseo por los prados de la reserva. Fue un momento mágico. El sol brillaba en lo alto, una suave brisa agitaba las hierbas altas, y el caballo, que durante años solo había conocido pistas de carreras y establos cerrados, parecía maravillado ante la inmensidad natural que se abría ante él. Manuel caminaba a su lado, sin prisa, permitiéndole explorar a su propio ritmo. Relámpago se detenía ocasionalmente para olfatear las flores silvestres o contemplar a otros caballos que pastaban a lo lejos. Su cojera, aunque todavía presente, era mucho menos pronunciada de lo que cualquiera hubiera esperado. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, comentó Elena, que los observaba desde una distancia discreta. No es solo la recuperación física, es su transformación emocional. Míralo, es como si descubriera el mundo por primera vez. Y tenía razón. El Relámpago, que había llegado a la reserva, golpeado física y emocionalmente, temeroso y resignado, poco a poco daba paso a un animal curioso, cada vez más confiado, que parecía redescubrir la alegría de vivir. Una tarde, mientras regresaban de uno de sus paseos diarios, Ricardo se acercó a Manuel con una propuesta inesperada. «He estado observándote estos meses», comenzó, mientras caminaban hacia los establos. «Tu dedicación, tu capacidad para aprender, tu conexión natural con los animales, no son cualidades comunes, Manuel». Manuel, poco acostumbrado a los elogios, bajó la mirada con modestia. «Solo hago lo que cualquiera haría por un amigo». «Eso es precisamente lo que te distingue», continuó Ricardo. «Para ti, Relámpago no es un caballo, es un individuo, un ser con personalidad y dignidad propia. Es la perspectiva que tratamos de fomentar aquí». Hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Me gustaría ofrecerte un puesto permanente en la reserva, como asistente de rehabilitación ecuestre. Trabajarías directamente con Elena, aprendiendo formalmente las técnicas que ya has comenzado a dominar por instinto». Manuel se quedó sin palabras, abrumado por la oferta. Durante años había trabajado como un simple cuidador, siempre bajo órdenes, siempre temeroso de perder su empleo si cuestionaba demasiado. La idea de formar parte oficialmente del equipo de rehabilitación, de aprender formalmente y desarrollar una carrera en un lugar que respetaba a los animales, parecía demasiado bueno para ser verdad. «Yo no sé qué decir», balbuceó finalmente. «No tengo estudios superiores, ni calificaciones formales en veterinaria o rehabilitación». Ricardo sonrió, comprensivo. «La educación formal es valiosa, sin duda, pero hay cosas que no se aprenden en las aulas. Tu intuición natural, tu empatía con los animales, tu capacidad de observación, esas son cualidades que no pueden enseñarse tan fácilmente. Elena y yo creemos que, con la formación adecuada, podrías convertirte en un rehabilitador excepcional». Manuel miró a Relámpago, que pastaba tranquilamente a unos metros de distancia, ajeno a la conversación que estaba cambiando el curso de sus vidas. «Acepto», dijo finalmente, extendiendo su mano hacia Ricardo. «Y gracias por esta oportunidad. No le fallaré». «No es a mí a quien no debes fallar», respondió Ricardo, estrechando firmemente su mano. «Es a ellos». Señaló hacia Relámpago, y más allá, hacia los campos donde otros caballos rescatados disfrutaban de su libertad. A partir de ese momento, la vida de Manuel adquirió un nuevo propósito y estructura. Durante las mañanas, continuaba con la rehabilitación de Relámpago, cuyo progreso seguía sorprendiendo a todos. Por las tardes,
Recibía formación teórica y práctica bajo la tutela de Elena y otros especialistas de la reserva. Estudiaba anatomía equina, fisiología, técnicas de rehabilitación e incluso medicina natural aplicada a caballos. Las noches las dedicaba a estudiar los libros que Elena le recomendaba, absorbiendo conocimientos con una pasión que nunca había sentido en su educación formal. Cada nuevo aprendizaje lo acercaba más a comprender a Relámpago, no solo como un paciente, sino como un ser complejo con necesidades físicas y emocionales interconectadas. Relámpago, mientras tanto, florecía en su nuevo entorno. Su pata, aunque nunca volvería a ser tan fuerte como antes, mejoraba constantemente. Ya podía trotar suavemente por periodos cortos, y su personalidad emergía con más fuerza cada día. Se revelaba como un animal curioso e inteligente, que disfrutaba especialmente de la compañía de potrillos jóvenes, a quienes parecía proteger con un instinto casi paternal. «Es fascinante», comentó Elena una tarde, mientras observaban a Relámpago interactuar con un grupo de potrillos rescatados. A pesar de haber pasado toda su vida en entornos artificiales, competitivos y solitarios, su instinto social permanece intacto. Los caballos son animales de manada por naturaleza, pero muchos, después de años de aislamiento en competición, pierden esa capacidad de conectar. Manuel asintió, observando con orgullo cómo Relámpago guiaba pacientemente a un potrillo especialmente inquieto. Quizás siempre estuvo ahí, esperando la oportunidad de expresarse, como tantas otras cosas que don Alejandro nunca le permitió mostrar. Un día, aproximadamente 8 meses después de la operación, Manuel llevó a Relámpago a un nuevo sector de la reserva, una colina suave desde donde se dominaba una vista espectacular del valle. El caballo pareció apreciar el panorama, alzando la cabeza y dilatando sus fosas nasales para captar los diversos aromas transportados por la brisa. «¿Te gusta esto más que las pistas de carreras?», preguntó Manuel en voz alta, aunque sabía que no obtendría respuesta. O al menos, no una verbal. Relámpago resopló suavemente y apoyó su cabeza en el hombro de Manuel, en un gesto que se había convertido en su forma habitual de mostrar afecto. El joven sonrió, acariciando el cuello del animal. «Lo tomaré como un sí». Mientras permanecían allí, disfrutando del atardecer, Manuel reflexionaba sobre cuánto habían cambiado sus vidas. Él, que nunca había aspirado a más que ser un buen cuidador, ahora se encontraba estudiando para convertirse en un profesional de la rehabilitación ecuestre. Y Relámpago, el caballo campeón tratado como una máquina, ahora vivía una vida tranquila, donde su valor no se medía en trofeos o premios, sino en su propia felicidad. El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió sus pensamientos. Era el jeep de Ricardo, que se detuvo a unos metros de distancia. El empresario descendió con su habitual elegancia discreta, acompañado por una mujer que Manuel no reconoció. «Manuel, qué bueno encontrarte aquí», saludó Ricardo acercándose. «Quiero presentarte a alguien especial. Esta es Isabel Martínez, directora de la Fundación Internacional para el Bienestar Equino». La mujer, de unos 50 años, con una elegancia natural y ojos inteligentes, estrechó la mano de Manuel con firmeza. «Ricardo me ha hablado mucho de ti y de tu trabajo con Relámpago», dijo, con una voz cálida y acento ligeramente extranjero. «Es una historia inspiradora». Manuel, algo intimidado por la presencia de una figura tan importante en el mundo de la protección equina, murmuró un agradecimiento. «En realidad, el mérito es de Relámpago», añadió, recuperando su compostura. «Su voluntad de vivir, su capacidad de adaptación, es lo que ha hecho posible todo esto». Isabel sonrió, acercándose cautelosamente a Relámpago, quien la observaba con interés pero sin miedo.
Los caballos tienen una capacidad extraordinaria para perdonar y confiar nuevamente, a pesar del maltrato que hayan sufrido, comentó mientras permitía que Relámpago olfateara su mano. Es una lección que los humanos rara vez aprendemos. Ricardo observaba la escena con evidente satisfacción. Isabel está aquí porque estamos planificando un proyecto conjunto entre su fundación y nuestra reserva. Queremos crear un centro especializado en rehabilitación y reentrenamiento de caballos de competición retirados o rescatados. La mayoría de estos caballos, explicó Isabel, han pasado toda su vida en un entorno muy estructurado y artificial. Cuando ya no son rentables para sus dueños, a menudo acaban abandonados o sacrificados porque no saben cómo ser caballos en un entorno natural. Nuestro objetivo es darles esa oportunidad de aprender o reaprender comportamientos naturales. Manuel escuchaba con creciente interés. Había visto de primera mano la transformación de Relámpago, pero sabía que su caso era excepcional. La mayoría de los caballos de competición no tenían la suerte de acabar en un lugar como Sierra Azul. Es un proyecto ambicioso, continuó Ricardo, y nos gustaría que formaras parte de él, Manuel. Tu experiencia con Relámpago sería invaluable. ¿Yo? La sorpresa de Manuel era genuina. Apenas estoy comenzando mi formación. Hay personas mucho más cualificadas. Hay veterinarios y rehabilitadores con más formación académica, sí, interrumpió Isabel. Pero pocos entienden como tú la mentalidad de un caballo que ha pasado por el circuito de competición, que ha sido tratado como una máquina y luego descartado. Tu perspectiva, viniendo de dentro de ese mundo, es única y necesaria. Manuel miró a Relámpago, buscando en él la confianza que a veces le faltaba. El caballo le sostuvo la mirada con esos ojos profundos que parecían comprenderlo todo. Me encantaría formar parte del proyecto, respondió finalmente, si creen que puedo aportar algo valioso. Excelente, sonrió Ricardo. Empezaremos con los preparativos de inmediato. El centro se construirá en el sector este de la reserva, cerca del lago. Tenemos previsto que esté operativo en unos 6 meses. Mientras regresaban a los establos principales, Manuel sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. El proyecto representaba no solo una oportunidad para él, sino la posibilidad de cambiar la vida de cientos de caballos que, como Relámpago, merecían una segunda oportunidad. Esa noche, después de acomodar a Relámpago en su establo, Manuel se quedó un rato extra, simplemente observándolo descansar. A veces aún le costaba creer cuánto había cambiado todo desde aquel día en la subasta, cuando había arriesgado todo por salvar a un solo caballo. Parece que nuestro pequeño acto de rebeldía va a tener consecuencias mucho más grandes de lo que imaginamos, murmuró, mientras Relámpago lo miraba con ojos somnolientos. Tal vez ayudemos a cambiar las cosas, aunque sea un poco. El caballo resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo, antes de cerrar los ojos y sumirse en un sueño tranquilo, sin los fantasmas del pasado que durante tanto tiempo lo habían atormentado. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La construcción del Centro de Rehabilitación y Reentrenamiento Ecuestre avanzaba a buen ritmo, transformando una sección previamente poco utilizada de Sierra Azul en un complejo diseñado específicamente para las necesidades de caballos con historias similares a la de Relámpago. Manuel dividía su tiempo entre continuar su formación, participar en la rehabilitación de otros caballos rescatados y aportar sus ideas para el diseño del centro. Sus sugerencias, nacidas de su experiencia en el mundo de la competición, resultaron invaluables para crear un espacio que facilitara la transición de los caballos desde entornos artificiales a una vida más natural. Los establos deberían tener vistas abiertas a los prados,
explicó durante una reunión de planificación. En las instalaciones de competición, los caballos suelen estar confinados en boxes cerrados, sin contacto visual con otros animales. La transición brusca de ese aislamiento a un espacio abierto puede ser abrumadora. Necesitan una adaptación gradual. Isabel, impresionada por la intuición de Manuel, incorporó estas y otras sugerencias en los planos finales. El centro incluiría establos con diseño abierto, áreas de socialización controlada, piscinas de rehabilitación, pistas de entrenamiento con diferentes tipos de suelo y amplios prados donde los caballos podrían, eventualmente, vivir en manadas semilibres. Relámpago, mientras tanto, se había convertido en una especie de embajador no oficial del futuro centro. Su caso, documentado meticulosamente por Elena y su equipo, demostraba lo que era posible lograr con los cuidados adecuados y un enfoque que respetara la naturaleza física y emocional de los caballos. Un año después de su llegada a Sierra Azul, la transformación de Relámpago era extraordinaria. Su pata, aunque nunca volvería a ser completamente normal, le permitía moverse con soltura suficiente para llevar una vida cómoda. Su pelaje, antes opaco por el estrés y la mala alimentación, ahora brillaba con salud. Pero el cambio más notable estaba en su comportamiento. El caballo temeroso y resignado había dado paso a un animal confiado, curioso y sociable. «Es como si hubiera rejuvenecido», comentó Elena una tarde, mientras observaban a Relámpago interactuar con un grupo de caballos recién llegados a la reserva. No solo físicamente, sino emocionalmente. Manuel asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Veía en Relámpago una alegría de vivir que jamás había mostrado durante sus años de competición, donde cada día estaba marcado por la presión de rendir, de ganar, de cumplir expectativas impuestas por humanos que solo veían en él una máquina de hacer dinero. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido su vida si hubiera nacido aquí, si nunca hubiera conocido las pistas?, reflexionó Manuel. No podemos cambiar su pasado, respondió Elena, con la sabiduría tranquila que la caracterizaba. Pero cada día que vive aquí, reescribe un poco su historia, y la tuya también. Era cierto, la vida de Manuel había cambiado tanto como la de Relámpago. De ser un simple cuidador sin perspectivas de futuro, se había convertido en un profesional respetado, cuya opinión era valorada por expertos internacionales. Había descubierto una vocación que iba más allá del simple cuidado físico de los animales. Entendía sus necesidades emocionales, sus traumas, sus miedos, y lo más importante, sabía cómo ayudarles a superarlos. Una mañana de abril, mientras supervisaba la construcción de las nuevas instalaciones, Manuel recibió una noticia inesperada. Ricardo lo llamó a su oficina, una estancia sobria pero elegante con vistas panorámicas a la reserva. «Manuel, hay algo que debes saber», comenzó Ricardo, con una expresión seria que alarmó al joven. «Don Alejandro Montero está intentando recuperar a Relámpago». Manuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Después de todo este tiempo, después de todo lo que habían construido, la sombra de don Alejandro volvía a cernirse sobre ellos. ¿Cómo es posible? Firmamos un contrato. Él renunció a todos los derechos sobre Relámpago. Ricardo asintió gravemente. Lo sé, pero está alegando que el contrato no es válido porque fue firmado bajo coacción. Ha presentado una demanda formal exigiendo la devolución de Relámpago o una compensación económica astronómica. Manuel apretó los puños, sintiendo cómo la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. ¿Por qué ahora? Ha pasado más de un año. Esa es precisamente la parte interesante, respondió Ricardo, entregándole una tableta con un artículo abierto. Lee esto. El artículo,
publicado en una prestigiosa revista ecuestre internacional, hablaba sobre el innovador centro de rehabilitación que se estaba construyendo en Sierra Azul. Mencionaba a Relámpago como el caso de éxito que había inspirado el proyecto, detallando su historia y su sorprendente recuperación. Incluía fotografías recientes del caballo, mostrando su transformación física y su evidente bienestar. Don Alejandro no está interesado en Relámpago por sí mismo, explicó Ricardo. Lo que quiere es el reconocimiento y la publicidad. Ha visto que la historia está generando atención internacional y no soporta que otros reciban el crédito por un caballo que él considera suyo. Manuel dejó la tableta sobre el escritorio, sintiendo una mezcla de indignación y preocupación. ¿Qué podemos hacer? Nuestros abogados están trabajando en ello, respondió Ricardo. El contrato es sólido y tenemos abundante documentación sobre el estado en que Relámpago llegó aquí, que demuestra el maltrato previo. Pero don Alejandro tiene influencia y recursos. Podría prolongar el proceso legal durante años. Manuel se levantó, incapaz de mantenerse quieto ante la preocupación que lo invadía. No podemos permitir que Relámpago vuelva con él. Sería una crueldad inimaginable. Después de todo lo que ha avanzado, después de que finalmente ha aprendido a confiar y ser feliz. Ricardo se acercó a él, apoyando una mano en su hombro con firmeza. No vamos a permitirlo, Manuel. Te doy mi palabra. Lucharemos con todos los medios legales a nuestro alcance. Pero Manuel sabía que a veces, incluso los medios legales, no eran suficiente frente al poder y la influencia. Don Alejandro era un hombre acostumbrado a obtener lo que quería, sin importar los métodos. Esa tarde, Manuel pasó horas extra con Relámpago, como si temiera que cada momento pudiera ser el último. El caballo, ajeno a la amenaza que se cernía sobre su futuro, pastaba tranquilamente en el prado, ocasionalmente acercándose a Manuel para un gesto de afecto. «No dejaré que te lleve», murmuró Manuel, abrazando el cuello del animal. «No después de todo lo que hemos pasado juntos». Durante las semanas siguientes, la sombra de la demanda de don Alejandro planeó sobre Sierra Azul. Los abogados iban y venían, revisando documentos, preparando declaraciones. Isabel movilizó a la Fundación Internacional para el Bienestar Equino, que emitió comunicados de apoyo y ofreció respaldo legal. La comunidad internacional de protección animal se unió a la causa, generando una ola de indignación en redes sociales contra el intento de don Alejandro de recuperar un animal que había maltratado y abandonado. Manuel intentaba mantenerse enfocado en su trabajo, en la construcción del centro, en la rehabilitación de los nuevos caballos que llegaban a la reserva. Pero sus noches estaban llenas de pesadillas, donde veía a Relámpago alejándose en un remolque, volviendo a una vida de explotación y sufrimiento. Un día, mientras supervisaba los ejercicios de hidroterapia de un grupo de caballos recién llegados, Elena se acercó con una expresión preocupada. «Manuel, Ricardo quiere verte en su oficina de inmediato. Don Alejandro está aquí». Sección 8:10. Manuel sintió que su estómago se contraía con un nudo de ansiedad. Después de más de un año, volvería a enfrentarse con el hombre que había tratado a Relámpago como una simple mercancía, que lo había explotado hasta la extenuación y luego intentado venderlo ocultando su lesión. Con pasos rápidos pero pesados, se dirigió hacia la oficina de Ricardo, preparándose mentalmente para lo que vendría. Al entrar, encontró una escena tensa. Don Alejandro Montero, impecablemente vestido con un traje gris oscuro y corbata de seda, estaba de pie junto a la ventana. A su lado, un hombre más joven con maletín que Manuel supuso sería su abogado. Ricardo permanecía sentado tras su escritorio, con expresión seria pero serena. Isabel también estaba presente,
junto con un representante legal de la fundación. «Ah, por fin llegó el héroe», dijo don Alejandro con tono burlón al ver entrar a Manuel. «El cuidador que se cree veterinario y salvador de animales». Manuel apretó los puños pero mantuvo la compostura. Ricardo le hizo un gesto sutil, indicándole que se mantuviera calmado. «Manuel, gracias por venir», dijo Ricardo con voz pausada. El señor Montero insistió en ver a Relámpago personalmente antes de proceder con la demanda. «He leído todos esos artículos cursis sobre su milagrosa recuperación», continuó don Alejandro, con desprecio apenas disimulado. «Y quiero ver por mí mismo si realmente está tan bien como dicen, o si todo esto es un montaje publicitario para su proyecto». Manuel miró a Ricardo, buscando orientación. No quería que don Alejandro se acercara a Relámpago. Temía el impacto que podría tener en el caballo ver de nuevo a la persona que lo había maltratado durante años. «Legalmente, no podemos impedirle ver al animal que reclama como suyo», explicó el abogado de la fundación, interpretando correctamente la preocupación de Manuel. «Pero estableceremos condiciones para esa visita». «No necesito condiciones para ver a mi propio caballo», protestó don Alejandro alzando la voz. «En este momento, la propiedad de Relámpago está en disputa», respondió el abogado con calma profesional. «Hasta que el tribunal decida, debemos proceder con cautela. Relámpago ha pasado por un largo proceso de recuperación física y emocional. Cualquier alteración en su rutina o estrés innecesario podría ser perjudicial». Don Alejandro hizo un gesto de desdén con la mano, como restando importancia a estas preocupaciones. «Vayamos al grano. Quiero ver a Relámpago ahora. Luego mis abogados se encargarán del resto». Ricardo asintió lentamente. «Muy bien, Manuel les acompañará. Pero hay reglas. Observarán a Relámpago desde la distancia que Manuel considere segura. No intentarán tocarlo ni alterarlo de ninguna manera, y la visita durará máximo 15 minutos. «Esto es ridículo», protestó don Alejandro. «No necesito que un simple mozo de cuadra me diga cómo acercarme a mi propio caballo». «Estas son las condiciones», intervino Isabel con firmeza. «Si no está de acuerdo, podemos arreglar la visita a través de los tribunales, lo que probablemente tomará semanas». Don Alejandro pareció evaluar sus opciones por un momento, antes de asentir de mala gana. «De acuerdo, hagámoslo a su manera, por ahora». El grupo salió de la oficina hacia los prados donde Relámpago solía pasar sus mañanas. Manuel caminaba al frente, tenso como la cuerda de un arco, mientras don Alejandro y su abogado lo seguían a corta distancia. Ricardo e Isabel cerraban la comitiva, intercambiando miradas preocupadas. Era un día claro y soleado. Los prados de Sierra Azul resplandecían con un verde intenso, salpicados de flores silvestres. A lo lejos, varios grupos de caballos pastaban tranquilamente o descansaban bajo la sombra de los árboles. Manuel escaneó el paisaje hasta localizar a Relámpago, que se encontraba cerca de un pequeño estanque junto a otros 2 caballos rescatados con los que había desarrollado una especial afinidad. «Allí está», indicó Manuel, deteniéndose a una distancia prudencial. Don Alejandro entrecerró los ojos, observando al animal que una vez había sido su posesión más valiosa. Incluso desde lejos, la transformación de Relámpago era evidente. Su pelaje brillaba con salud bajo el sol. Su postura era relajada pero digna, y aunque aún se notaba una leve asimetría en su movimiento cuando caminaba, no mostraba signos de dolor o incomodidad. «Ha engordado», comentó don Alejandro con desdén. «Está fuera de forma». «No está fuera de forma», respondió Manuel con calma controlada. «Está saludable. Antes estaba por debajo de su peso ideal debido al régimen de entrenamiento excesivo y la dieta restrictiva a la que lo sometían».
Don Alejandro ignoró el comentario, manteniendo su mirada fija en Relámpago. «Quiero verlo más de cerca». Manuel dudó, pero sabía que tenía que permitirlo. Comenzaron a avanzar lentamente hacia el grupo de caballos. Mientras se acercaban, Relámpago levantó la cabeza, alerta a los visitantes. Sus ojos recorrieron al grupo hasta detenerse en don Alejandro. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sorprendidos. El caballo, que normalmente se mostraba curioso y sociable con los visitantes, retrocedió varios pasos. Su lenguaje corporal cambió instantáneamente. Las orejas se pegaron hacia atrás, los músculos se tensaron y un relincho nervioso escapó de su garganta. «Relámpago, tranquilo», llamó Manuel, adelantándose para interponerse entre el caballo y don Alejandro. «Todo está bien, amigo». Pero Relámpago no se calmaba. Seguía retrocediendo, claramente alterado por la presencia de su antiguo dueño. Los otros caballos, percibiendo su ansiedad, también comenzaron a inquietarse. «Suficiente», dijo Manuel con firmeza. «La visita termina aquí. Está claro que su presencia lo altera significativamente». Don Alejandro, sin embargo, no parecía dispuesto a retirarse. Dio un paso adelante, ignorando la advertencia de Manuel. «Relámpago, ven aquí», ordenó con voz autoritaria, la misma que había usado durante años para comandar al caballo. El efecto fue inmediato y devastador. Relámpago, al escuchar aquella voz de mando, entró en un estado de pánico visible. Retrocedió violentamente, casi perdiendo el equilibrio, y luego se dio la vuelta y comenzó a galopar alejándose del grupo, cojeando notablemente al forzar su pata lesionada más allá de sus límites. «Basta», gritó Manuel, girándose hacia don Alejandro con furia apenas contenida. «¿Ve lo que ha provocado? Podría volver a lesionarse gravemente». Sin esperar respuesta, Manuel corrió tras Relámpago, silbando suavemente de la manera que sabía que el caballo reconocería como señal de seguridad. Ricardo e Isabel también avanzaron, mientras don Alejandro y su abogado permanecían donde estaban, observando la escena. Después de varios minutos angustiosos, Manuel logró alcanzar a Relámpago, que se había detenido junto a un grupo de árboles, visiblemente agitado y respirando con dificultad. Con movimientos lentos y palabras suaves, consiguió calmarlo lo suficiente para acercarse y examinar su pata. «Tenemos que llevarlo al centro médico para una revisión completa», dijo Elena, que había sido alertada y acababa de llegar. La forma en que forzó la pata podría haber causado daño. Mientras preparaban a Relámpago para trasladarlo, Ricardo regresó junto a don Alejandro y su abogado. «Creo que ha visto suficiente», dijo con una frialdad que rara vez mostraba. «La reacción de Relámpago habla por sí sola. Este animal tiene memoria traumática de usted, señor Montero. Su sola presencia le provoca un estrés extremo que podría revertir meses de rehabilitación». Don Alejandro mantuvo su expresión impasible, pero había algo en sus ojos, un destello casi imperceptible, que sugerían que la escena lo había afectado más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Esto no cambia nada», respondió finalmente. «La demanda sigue en pie». Ricardo asintió lentamente. «Como desee. Pero permítame preguntarle algo. Después de lo que acaba de presenciar, ¿realmente cree que lo mejor para este animal es volver con usted?» La visita de don Alejandro tuvo consecuencias inmediatas. Relámpago, evaluado por el equipo veterinario, no había sufrido daños permanentes en su pata rehabilitada, pero el episodio de estrés había provocado una regresión en su comportamiento. El caballo, que había aprendido a confiar, a disfrutar de la compañía de otros animales y humanos, ahora se mostraba retraído, nervioso ante sonidos repentinos y reticente a alejarse de Manuel o de los pocos cuidadores en quienes confiaba plenamente. «Es un retroceso significativo», explicó Elena con pesar,
mientras observaban a Relámpago desde la distancia. El caballo permanecía en un rincón del prado, separado del grupo con el que solía socializar. El trauma psicológico que sufrió durante años bajo el mando de don Alejandro estaba sanando, pero bastó un breve encuentro para reabrir esas heridas. Manuel se sentía devastado. Ver a Relámpago retroceder en su recuperación emocional después de tanto progreso era como un puñal en el corazón. Pasaba horas extras con él, intentando reconstruir la confianza perdida, utilizando todas las técnicas que había aprendido en su formación. Mientras tanto, la batalla legal se intensificaba. Don Alejandro, lejos de retirarse después de presenciar la reacción traumática de Relámpago, parecía más determinado que nunca a recuperar al caballo, o al menos a obtener una compensación económica que considerara adecuada. No se trata del bienestar del animal, explicó el abogado de la fundación durante una reunión estratégica. Se trata de ego y dinero. Don Alejandro ve el éxito del programa de rehabilitación y el reconocimiento internacional que está recibiendo y quiere una parte de ese prestigio o su equivalente monetario. Ricardo, que normalmente mantenía una actitud serena y diplomática, comenzaba a mostrar signos de frustración. Estamos hablando de un ser vivo, no de una propiedad inmobiliaria o una obra de arte, argumentó. La ley debería considerar el bienestar del animal por encima de los derechos de propiedad. Desafortunadamente, respondió el abogado, la legislación actual sigue tratando a los animales mayoritariamente como bienes. Hay avances, especialmente en casos de maltrato documentado, pero estamos en un terreno legalmente complejo. Isabel, que había estado escuchando atentamente, intervino con determinación. Entonces usaremos ese maltrato documentado a nuestro favor. Tenemos registros médicos detallados del estado en que llegó Relámpago, desnutrido, con lesiones maltratadas, signos de abuso de medicamentos. Y ahora tenemos algo más, pruebas visibles del trauma psicológico que don Alejandro le provocó con su sola presencia. Manuel, que hasta entonces había permanecido en silencio, se incorporó a la conversación. «Hay algo más que podríamos usar», dijo, con voz calmada pero firme. «En las caballerizas de don Alejandro hay otros caballos sufriendo condiciones similares a las que vivió Relámpago. Si pudiéramos obtener evidencia». El abogado negó con la cabeza. «No podemos entrar ilegalmente en su propiedad para obtener pruebas. Serían inadmisibles en un tribunal y podríamos enfrentar cargos por allanamiento». «No estoy sugiriendo nada ilegal», aclaró Manuel. «Pero conozco a personas que siguen trabajando allí. Personas que, como yo, están incómodas con los métodos de don Alejandro, pero necesitan el trabajo para sobrevivir». Ricardo se inclinó hacia adelante interesado. «¿Crees que estarían dispuestos a testificar?» Manuel dudó. Testificar abiertamente sería arriesgado para ellos. Don Alejandro es poderoso e influyente en el sector. Podrían perder sus trabajos y quedar vetados en otras caballerizas. Hizo una pausa, pensativo. «Pero quizás podríamos conseguir evidencia de otra manera, legal, pero discreta». Durante las semanas siguientes, mientras el caso avanzaba lentamente por los canales legales, Manuel mantuvo contacto con sus antiguos compañeros en las caballerizas de don Alejandro. Mensajes cuidadosamente codificados, conversaciones aparentemente casuales y un elaborado sistema para intercambiar información sin levantar sospechas. Poco a poco, comenzaron a recibir lo que necesitaban. Fotografías tomadas con teléfonos móviles, mostrando condiciones deplorables, registros de medicamentos administrados sin supervisión veterinaria adecuada, testimonios anónimos de prácticas abusivas sistemáticas. Cada nueva pieza de evidencia fortalecía su caso y debilitaba la posición de don Alejandro,
Pero el empresario no se rendía fácilmente. Utilizando sus conexiones, había conseguido que el caso fuera asignado a un juez conocido por sus posturas tradicionales respecto a los derechos de propiedad. «Estamos en desventaja», admitió el abogado tras una audiencia preliminar. El juez Mendoza parece receptivo a los argumentos de propiedad de don Alejandro. Necesitamos algo más contundente, algo que incluso el juez más conservador no pueda ignorar. Fue Elena quien, inesperadamente, proporcionó ese elemento decisivo. Había estado revisando minuciosamente todos los registros médicos de Relámpago desde su llegada a Sierra Azul, comparándolos con los escasos documentos que habían obtenido de su tiempo con don Alejandro. «Encontré algo», anunció una tarde, irrumpiendo en la oficina donde Manuel y Ricardo discutían estrategias con el abogado. Los análisis de sangre que realizamos cuando llegó Relámpago mostraban niveles anormalmente altos de ciertos medicamentos. No les di importancia entonces porque asumí que era parte del tratamiento para su lesión. Extendió varios documentos sobre la mesa, señalando gráficos y números. Pero al compararlo con estos registros obtenidos de las caballerizas de don Alejandro, veo un patrón preocupante. Estos no son simplemente analgésicos o antiinflamatorios. Son sustancias prohibidas en competiciones internacionales. El abogado tomó los documentos, examinándolos con creciente interés. ¿Estás sugiriendo que don Alejandro dopaba a Relámpago para mejorar su rendimiento? Elena asintió gravemente. No solo lo sugiero, lo confirmo como médica veterinaria. Estos niveles solo pueden explicarse por una administración sistemática y prolongada. Además, estos compuestos específicos son conocidos por enmascarar el dolor, permitiendo que un caballo lesionado compita cuando debería estar en reposo. Esto explica cómo Relámpago pudo seguir compitiendo a pesar de su grave lesión en el tendón. La habitación quedó en silencio mientras todos procesaban las implicaciones de este descubrimiento. «Esto cambia todo», dijo finalmente Ricardo. «No estamos hablando solo de maltrato animal, sino de fraude deportivo. Las federaciones ecuestres internacionales tienen reglas estrictas contra el dopaje. Y don Alejandro ha ganado millones en premios con Relámpago», añadió Manuel. «Premios obtenidos mediante prácticas ilegales». El abogado, que había estado revisando rápidamente los documentos, levantó la vista con una sonrisa que no había mostrado en semanas. «Con esto, podemos solicitar no solo que se desestime su demanda de propiedad, sino iniciar una contrademanda por daños. Además, presentaremos esta evidencia a las federaciones ecuestres internacionales. Si logran probar el dopaje en competiciones oficiales, don Alejandro podría enfrentar sanciones severas, incluyendo la devolución de premios y la prohibición de participar en futuros eventos». Por primera vez desde que había comenzado la batalla legal, Manuel sintió una chispa de esperanza genuina. No solo podrían salvar a Relámpago, sino que quizás lograrían algo más. Justicia para un noble animal que había sido explotado sin misericordia, y posiblemente un precedente que ayudara a proteger a otros caballos en situaciones similares. «Preparemos los documentos de inmediato», ordenó Ricardo con renovada determinación. «Es hora de pasar a la ofensiva». La presentación de las pruebas de dopaje ante el tribunal tuvo un efecto inmediato. El juez Mendoza, aunque inicialmente favorable a los argumentos de propiedad de don Alejandro, no pudo ignorar la gravedad de las acusaciones respaldadas por evidencia científica sólida. Ordenó una investigación exhaustiva que incluía la revisión de todos los registros veterinarios de las caballerizas de don Alejandro. La noticia se filtró rápidamente a los medios especializados en deportes ecuestres. Titulares como «Campeón ecuestre bajo sospecha de dopaje sistemático»
y Imperio Equino construido sobre prácticas fraudulentas comenzaron a aparecer en publicaciones internacionales. La Federación Ecuestre Internacional anunció una investigación independiente sobre todas las victorias de Relámpago y otros caballos propiedad de don Alejandro. El empresario, acostumbrado a controlar la narrativa, se encontró de repente a la defensiva. Sus intentos de desacreditar las pruebas presentadas por Sierra Azul solo lograron atraer más atención sobre el caso. Antiguos competidores, veterinarios que habían trabajado brevemente para él, e incluso algunos jueces de competición comenzaron a hablar, describiendo prácticas cuestionables que habían observado a lo largo de los años. Manuel, aunque satisfecho por el giro que tomaban los acontecimientos, mantenía su enfoque en lo que realmente importaba: Relámpago y su recuperación del retroceso emocional provocado por el encuentro con don Alejandro. Lo que suceda con don Alejandro es importante para la justicia y para otros caballos, le dijo a Elena mientras observaban a Relámpago tomar su primer baño de sol en días, pero nuestra prioridad sigue siendo ayudar a Relámpago a sentirse seguro nuevamente. Elena asintió, observando cómo el caballo, aunque todavía cauteloso, comenzaba a relajarse lo suficiente para pastar tranquilamente. Está mejorando. Ve cómo sus orejas ya no están constantemente alertas, cómo su postura es menos tensa. Tu presencia constante está ayudando enormemente. 3 semanas después de la presentación de las pruebas de dopaje, el abogado de don Alejandro solicitó una reunión privada con Ricardo y el equipo legal de Sierra Azul. El encuentro se realizó en terreno neutral, un despacho en la ciudad, lejos tanto de las caballerizas de don Alejandro como de la reserva. Mi cliente está dispuesto a retirar todas sus reclamaciones sobre Relámpago, anunció el abogado sin preámbulos, a cambio de que retiren las acusaciones de dopaje y malversación ante la Federación Ecuestre. Ricardo, que había anticipado algún tipo de oferta, mantuvo su expresión impasible. «Eso no será posible», respondió con calma. «La investigación de la Federación ya está en marcha y es independiente de nuestros procedimientos legales. No tenemos autoridad para detenerla». El abogado, visiblemente incómodo, ajustó su corbata antes de continuar. «Mi cliente también estaría dispuesto a realizar una contribución sustancial al nuevo centro de rehabilitación, una donación anónima, por supuesto». «¿Está ofreciendo un soborno para encubrir prácticas ilegales?», preguntó Isabel directamente, su voz cargada de indignación apenas contenida. «Por supuesto que no», se apresuró a aclarar el abogado. «Es simplemente un gesto de buena voluntad, una manera de apoyar el bienestar animal mientras resolvemos nuestras diferencias legales». Ricardo intercambió una mirada con su equipo legal antes de responder. «Comuníquele a don Alejandro que estamos dispuestos a negociar, pero bajo nuestros términos». Sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. «Estas son nuestras condiciones. Retirará completamente su demanda y renunciará por escrito a cualquier reclamación futura sobre Relámpago. Además, transferirá la propiedad legal de otros 3 caballos en su poder que nuestros informantes han identificado como víctimas de maltrato similar». El abogado de don Alejandro hojeó rápidamente el documento, su expresión transitando de la sorpresa a la resignación. «Esto es extremadamente oneroso. Dudo que mi cliente acepte». «Es su decisión», respondió Ricardo, poniéndose de pie para indicar que la reunión había terminado. «Pero debería saber que tenemos suficiente evidencia para expandir nuestra investigación a todas sus operaciones ecuestres. Lo de Relámpago podría ser solo la punta del iceberg». 2 días después, recibieron la respuesta. Don Alejandro aceptaba las condiciones. El acuerdo se firmó discretamente, sin fanfarria mediática. Relámpago y otros 3 caballos pasaron oficialmente a ser propiedad legal de la Fundación Sierra Azul.
con garantías legales que impedirían cualquier intento futuro de reclamación. La batalla había terminado, pero las consecuencias para don Alejandro continuaron desarrollándose. La investigación de la Federación Ecuestre, independiente del acuerdo legal privado, siguió su curso. Meses después, se anunció la descalificación retroactiva de Relámpago de varias competiciones importantes, la devolución de premios en metálico y la prohibición de que don Alejandro participara en eventos oficiales durante 5 años. Su reputación en el mundo ecuestre, antes intachable, quedó irremediablemente manchada. Para Relámpago, sin embargo, estos acontecimientos del mundo humano significaban poco. Su mundo ahora se centraba en los prados de Sierra Azul, en el sol cálido sobre su lomo, en la libertad de moverse a su propio ritmo, sin exigencias ni expectativas de rendimiento. Un año después del acuerdo legal, el Centro de Rehabilitación y Reentrenamiento Ecuestre fue inaugurado oficialmente. La instalación, construida siguiendo los más altos estándares de bienestar animal, ya acogía a 15 caballos rescatados de situaciones de maltrato o abandono tras sus carreras deportivas. El día de la inauguración, periodistas de todo el mundo recorrieron las instalaciones, maravillados ante la combinación de tecnología médica avanzada y diseño natural que caracterizaba el centro. Manuel, ahora formalmente certificado como especialista en rehabilitación ecuestre, guiaba uno de los grupos. Y aquí tenemos el área de socialización, explicaba, mientras el grupo observaba un amplio prado donde varios caballos interactuaban libremente. Para muchos caballos de competición, que han pasado años aislados en boxes individuales, aprender a interactuar con otros de su especie es tan importante como la rehabilitación física. Entre los caballos del prado, destacaba la figura elegante de Relámpago. Su pelaje negro brillaba bajo el sol, y aunque aún se podía notar una ligera asimetría en su movimiento, se desplazaba con la gracia natural propia de su especie. Lo más notable, sin embargo, era su actitud. Tranquilo, confiado, disfrutando simplemente de ser un caballo entre caballos. «¿Ese es Relámpago, verdad?», preguntó uno de los periodistas. «El famoso campeón que inspiró todo esto». Manuel asintió, observando con orgullo cómo Relámpago guiaba pacientemente a un potrillo rescatado recientemente, mostrándole dónde encontrar el mejor pasto. «Sí, ese es Relámpago. Su historia nos enseñó que incluso los animales más maltratados pueden recuperarse si reciben una segunda oportunidad y el cuidado adecuado». Esa tarde, cuando los visitantes se habían marchado y la reserva volvía a su tranquilidad habitual, Manuel pasó un rato a solas con Relámpago. Sentados juntos bajo un viejo roble, el joven reflexionaba sobre el extraordinario viaje que habían compartido. «¿Sabes, amigo? Cuando decidí hablar en aquella subasta, estaba aterrorizado. Pensé que perdería mi trabajo, que quizás enfrentaría problemas legales. Nunca imaginé que ese momento de valentía nos traería hasta aquí». Relámpago, como si entendiera, apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Manuel, un gesto de afecto que había desarrollado a lo largo de los años. En la distancia, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de dorado los prados de Sierra Azul. Los sonidos suaves de la reserva, el susurro del viento entre las hierbas, los relinchos ocasionales de los caballos, el canto de los pájaros regresando a sus nidos, creaban una sinfonía de paz que contrastaba dramáticamente con el estrés y la tensión de las pistas de competición. Manuel acarició el cuello de Relámpago, agradecido por todo lo que este noble animal le había enseñado sobre el coraje, la resistencia y la capacidad de perdonar. «Creo que ambos encontramos nuestro lugar, ¿verdad?», murmuró. Y mientras el crepúsculo envolvía la reserva en tonos purpúreos, hombre y caballo permanecieron juntos,
unidos por un vínculo forjado en la adversidad y fortalecido en la libertad, un testimonio silencioso pero poderoso de que el verdadero valor de un ser vivo nunca puede medirse en trofeos, dinero o premios.